de nuestra charla en esta tarde. Ya transdimensional viene de la raíz griega physis. El griego physis, que quiere decir naturaleza, y logos, conocimiento o estudio. Es la ciencia biológica que estudia las funciones de todos los seres orgánicos. Todos. Y encontramos entonces que hay fisiología vegetal, hay fisiología animal, hay fisiología bacteriana y hay fisiología humana. Después que haya un organismo biológico, tiene un funcionamiento y ese funcionamiento se llama fisiología. De acuerdo al nivel donde estemos estudiando, le daremos un... Vamos a hacer un pequeño homenaje a Claude Bernard, fisiólogo francés. Él es el máximo representante de la fisiología francesa del siglo XIX. Con él, la fisiología pasó de ser una colección de hechos, tal como la interpretara Magendie, a una ciencia de fenómenos vivientes. Sus trabajos versaron sobre la regulación nerviosa de la secreción salival. Imagínense, es algo tan importante, quizá para nosotros que nunca nos detenemos a cómo se dan en nosotros estos procesos, cómo se produce la saliva, cuántas glándulas salivales tenemos. Él se dedicó a encontrar la regulación nerviosa con relación a la secreción salival, que hoy sabemos son glándulas del sistema endocrino, al igual que la digestión pancreática, que la función glicogénica del hígado. Él descubrió la intervención vasomotora y creó el concepto de secreción interna, es decir, de aquello que nuestros órganos o glándulas del sistema endocrino vierten sus productos al torrente sanguíneo para las diferentes funciones que tenemos. Claude Bernard sufrió mucho, tuvo una infancia muy difícil, muy pobre, estudió con muchas restricciones, fue hijo de un viñador y sus condiciones económicas fueron muy pobres, muy lamentables, y él armó su propio laboratorio en el sótano de la casa donde hacía todas sus experimentaciones. Más adelante él fue abandonado por su esposa y sus hijas, perdió un hijo, porque ellas no estaban de acuerdo en la experimentación que él hacía con animales vivos. Más aún, fundaron un instituto en defensa de la vida de los animales. Pero cada uno en su orilla tenía ciertas razones, ciertos fundamentos. Esto lo llevó a la separación y él llega a la muerte a través de una nefropatía, una enfermedad renal, y desafortunadamente solo, porque incluso llegó a perder un hijo. Una frase hermosa de él, fundamental, y la traigo a colación, es que él dice que la hipótesis es una interpretación anticipada y racional de los fenómenos de la naturaleza. Cada vez que tenemos una hipótesis, algo que es hipotético, que no está realmente comprobado, que es la interpretación anticipada y racional de algunos fenómenos de la naturaleza, es lo que le da al experimentador. Él dice, el experimentador que no sabe lo que está buscando, no comprenderá lo que encuentra. Entonces la hipótesis tiene allí una función grande, porque es la que nos va a llevar a nosotros la lámina, que es la hermosa lámina de nuestro sistema nervioso central, hasta el bulbo y la protuberancia, y se prolonga en la médula, porque vamos a entender un poquito más, especialmente este punto aquí donde está nuestra glándula pineal. Entrando al tema, la mediunidad y sus interacciones neurológicas. Encontramos entonces, para tocar este tema, a nuestro maestro Allan Kardec, que nos aportó mucho de mediunidad, especialmente en el documento llamado Libro de los Medios, y Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina en 1906.
El señor Ramón y Cajal, que creo que es español, él encontró en los estudios que hizo, en su entrega a la investigación, encontró en este corte de un cerebelo de pio todas las neuronas y sus conexiones. ¿Cómo se daban este tipo de conexiones en las neuronas de estos animales pequeñitos que nos van a servir a nosotros de referencia para poder analizar lo que es el sistema nervioso humano? Encontramos que George Smoot, el Premio Nobel de Física en el año 2006, logró una cartografía muy exacta y grande del universo. Y en ese mapeo que él hace del universo, que es la lámina, la imagen que está, él encuentra como resultado 2 millones de galaxias. Es un resultado muy llamativo, porque el universo está formado de tal forma como si fueran las neuronas de un cerebro humano. Entonces encontramos cuál va a ser para nosotros el tema de fisiología del pensamiento del medium, ¿verdad? Y en esa fisiología del pensamiento del medium, él nos dice que en todos los ángulos del cerebro, esto nos lo dice André Luis en el libro Evolución, en 2 mundos, en el capítulo Evolución y Cerebro. Imaginemos, aquí tenemos nuestra masa encefálica, cerebro, cerebelo, protuberancia, todas las estructuras del sistema nervioso que no estamos obligados a conocerlas, a saberlas, si no estudiamos un poquito medicina o algo así, pero que como medium podemos tener unas generalidades para facilitarnos la comprensión. Entonces, nos dice André Luis que en todos los ángulos del cerebro, ese microcosmos prodigioso, recuerdan que Ramón y Cajal lo compara con el universo, dice, células especiales permanecen bajo el control del espíritu, asimilándole los deseos y ejecutándole las órdenes en ese automatismo que la evolución le confiere. Seguimos. André Luis nos habla del espíritu que comanda todo ese microcosmos maravilloso y nos está diciendo que es el espíritu el que se mete en todos esos pequeños rincones de nuestro sistema nervioso. Y nos dice más que en un solo milímetro cúbico de nuestro cerebro hay unas 40.000 neuronas en un milímetro cúbico, 40.000 neuronas y 1.000 millones de conexiones de fibras nerviosas, o sea, de esas sinapsis, de uniones de las dendritas con dendritas y todas las ramificaciones de una neurona. Las neuronas llegan a tener, las neuronas más grandes llegan a tener más de 60.000 conexiones en un milímetro cúbico, con otras 600 neuronas. En todo el cerebro, el número de neuronas supera los 100.000 millones, con más de 100 billones de conexiones, es decir, 10 elevado a la 14, o para entenderlo mejor, 100 millones de veces 1 millón. Encontramos este autor, Nubor Fakure, neurólogo y neurocirujano, profesor de la Facultad de Medicina de Campiñas y fundador del Instituto del Cerebro. En este libro, El mundo más allá de las neuronas, él nos dice en el capítulo de la mente y las neuronas que para ese grandioso proyecto de formación del cerebro, óigase bien, proyecto de formación del cerebro, grandioso proyecto, ya se conocen algunas sustancias que estimulan el crecimiento de las neuronas, pero no se ha esclarecido aún las leyes que permiten que cada neurona ocupara el lugar con la precisión en la intrincada arquitectura de las camadas cerebrales y establecer las conexiones que le son destinadas. Miren esta profundidad de este análisis, aunque no seamos médicos, aunque nuestras profesiones estén distantes de este conocimiento, sí podemos entender que en nuestros cerebros hay camadas de neuronas
cada una en todos sus rincones, cada una con sus conexiones, pero cada una con sus funciones. Y cada una está colocada donde le corresponde. Pero las leyes todavía no nos permiten conocer cuál es el lugar con precisión que cada una de ellas debe tener. En el libro de los medios, el maestro trata sobre la mediunidad y la describe como la facultad que le permite al hombre la comunicación con los espíritus. Fue Allan Kardec el primero en estudiar la mediunidad con seriedad y método científico. Él es el que nos impone la disciplina del conocimiento y le hacemos un homenaje al libro de los medium que en este año está cumpliendo 155 años de su publicación. Y el maestro Kardec nos dice en el libro de los medium, capítulo 20, la facultad propiamente dicha depende del organismo. La mediunidad es una cierta predisposición orgánica con la cual las personas se hallan investidas. Al decir que es predisposición orgánica, que depende del organismo, estamos hablando de que tiene fisiología, porque la fisiología estudia las funciones de los organismos. Esta segunda parte está en el Evangelio, capítulo 24, ítem 2. Entonces tenemos, que nos describe el maestro Kardec, mediunidad es un fenómeno que se procesa a través del cerebro del medium, el cerebro orgánico y el cerebro periespiritual del medium. Son los instrumentos de los que se valen las entidades para que se pueda dar la comunicación. El maestro Kardec trabajó con muchas medium, especialmente en la codificación del libro de los espíritus, y estas medium, especialmente Hermán Dufo, que era hija de un gran amigo de él, Ruth Celina Jaffet, Juliette Baudin y Carolina Baudin, fueron los instrumentos mediúnicos que el maestro utilizó para hacer la revelación para esa misión que él con todo gusto asumió y que de alguna manera le permitió conocer todo el proceso de la fisiología de la mediunidad. Sigue, ya habíamos hablado del doctor Gabriel Delaney, sus investigaciones sobre la escritura automática de los histéricos, la mecánica, los medios, pruebas absolutas de nuestras comunicaciones con los espíritus. Sin embargo, la ciencia espírita y la ciencia médica, unidas, encontraron y descubrieron que la conexión entre los centros de fuerza o centros neurofluídicos, o comúnmente llamados chakras, y las glándulas endocrinas demuestran muchas veces que un desequilibrio en el sistema energético sutil del espíritu va a producir alteraciones anormales en las células de todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo espiritual recibe directamente todos los pensamientos, emociones, sentimientos del espíritu a través de ese cuerpo, se transmiten y llega específicamente al cuerpo físico a través de los plexos nerviosos que están vinculados directamente con esos centros. Entonces vamos a estudiar todos los sensores biológicos de la mediunidad. Es decir, para hablar de esa fisiología, nosotros tenemos que recordar que el sistema nervioso es una parte fundamental. La glándula pineal, el cerebro y la célula. Encontramos este gran aporte. Bruce Lipton habla en un libro de él, habla de la biología de la creencia. Y en esa biología de la creencia, él nos dice que todas las membranas de las células poseen proteínas integrales. Y él las llamaba PIMS, proteínas integrales de las membranas. Y aquí nosotros podemos recrearnos un poco en la lámina de abajo, como si esta fuera la membrana, ¿verdad? Y que cada una de nuestras células está recubierta por una membrana que está llena de esas proteínas integrales, que son órganos sensoriales de células y que reaccionan a señales físicas, tales como las energías opcionales, la luz, los sonidos y las frecuencias de radio. Y él pregunta, ¿será que los medium tienen más PIMS?
o sea, más proteínas integrales en sus membranas, porque es en las membranas de todas las células. Tenemos otra contribución del estudio científico del doctor Sergio Felipe de Oliveira, también de Sao Paulo, y en el estudio que él hace en la relación espíritu-cuerpo, este médico es responsable por la disciplina optativa, medicina y espiritualidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo. Esto para que nosotros veamos que es una autoridad en este sentido. Y él nos hace un aporte que es muy coherente con lo que nos habla Lipton. Y él dice que aquí tenemos la estructura de una célula. Toda esta almendra abierta que vemos allí, azul, es una célula en unos cortes ilustrativos, por supuesto. Él nos dice, el doctor Felipe de Oliveira, que llegando a las células, las fuerzas del pensamiento o emanaciones originales del espíritu accionan los comandos complejos de motilidad intracelular a través de los microtúbulos. Aquí tenemos aparte unos tubulitos. Esos microtúbulos, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran? En las membranas celulares. Esos microtúbulos son un componente del citoesqueleto. Aquí tenemos una vista muy ampliada, tremendamente ampliada, de lo que es realmente el microtúbulo, de su contenido. La parte central azul esmeralda o verde esmeralda con luz blanca es la luz del microtúbulo. Él tiene el papel organizador interno crucial en todas las células, de establecer la disposición especial de determinados organelos, transportar vesículas o macromoléculas entre compartimientos celulares. Es imprescindible la presencia de los microtúbulos en la división celular, puesto que forma el uso mitótico en la división celular. Nosotros recordamos que en esa división celular se encuentran unos hilos superiores e inferiores con la apariencia de un huso. Se debe a la presencia de estos microtúbulos. Aquí podemos observar, digamos, esta figurita verde, así como la célula, la sombra café, como el núcleo. Aquí tenemos microtúbulos y una cantidad de estructuras para no detallarnos, pero que las ponemos porque ellos son los responsables por el transporte de los neurotransmisores, de tal forma que la desarmonía del espíritu provocaría desarmonía en el sistema de neurotransmisión cerebral, fijando en el cerebro los desórdenes del alma. De acuerdo al funcionamiento de los microtúbulos, va a depender la fisiología de la mediunidad, porque esos desórdenes obedecen al estado emocional evolutivo que tiene el ser. Son comandos mentales. Estos comandos mentales desestructuran o estructuran de acuerdo a la naturaleza del sentimiento y del pensamiento. Personas que cargan tristeza, amargura, resentimiento, rabias, estrés, ansiedades, provocan la construcción de un microtúbulo con un citoesqueleto deficitario en sus funciones. Es decir, no va a ser el verdadero transportador de aquellas sustancias, de aquellas macrosustancias. En algún momento dado, el pensamiento que emanan va a tener muchas dificultades. ¿Por qué? Porque esa disposición que encontramos en los microtúbulos, en citoesqueletos de los fibroblastos, de transportar vesículas o macromoléculas, va a estar deficiente cuando nosotros tenemos o somos portadores de tristeza, ansiedades, todo lo que hemos descrito. Pero ¿cómo será el microtúbulo cuando el sentimiento es de amor y de caridad? ¿Cómo va a comportarse esa transmisión de esos pensamientos? Y nos dice André Luis en Evolución en Dos Mundos,
en el capítulo Evolución y Herencia, que tenemos los bióforos. ¿Y qué son los bióforos? Son unidades de fuerza psicosomática que actúan en el citoplasma de la célula. El citoplasma es todo lo que está entre la membrana y el núcleo de la célula y consecuentemente actúa sobre todo el cuerpo, los estados de la mente. El estado de la mente, a través de esas unidades de fuerza, son las que van a llevar la salud o la depresión, la enfermedad o la debilidad en todo el cuerpo. Allí lo tenemos por André Luis en Evolución en dos mundos. Entonces, lo que el doctor Bruce Lipton habla de proteínas membranas, proteínas integrales de las membranas, André Luis habla de bióforos, el doctor Sergio Felipe de Oliveira habla de microtúbulos, no son más que la misma representación o la representación diferente de la misma situación. Nuestra querida mentora Juana de Ángelis, científica ella, en el libro Días Gloriosos, en el capítulo Neuronas y Conciencia, nos dice, nos enseña, sin el ser causal, que es el espíritu, no hay funcionamiento en el conjunto orgánico que es temporal. La conciencia crece y se desarrolla a medida que el espíritu adquiere experiencias a través de las reencarnaciones. Todas esas conquistas son impresas en las neuronas cerebrales, que ya sabemos cuál es el número, a través de los procesos electroquímicos propiciados por el perispíritu y que se manifiesta en el comportamiento del ser humano como un efecto de la personalidad de quien los está dirigiendo, de quien los mueve. Entonces va a encontrar allí realmente un gran aporte cuando Juana de Ángelis nos está explicando que las conquistas que logramos a través de las reencarnaciones quedan impresas, guardadas en nuestras células nerviosas, y aquí tenemos que André Luis corrobora aquello. El pensamiento se materializa en la sustancia tigroide de las neuronas. ¿Cuál es la sustancia tigroide? La sustancia gris. Es decir, cuando nosotros recordamos que nuestro sistema nervioso está conformado por sustancia blanca y gris, en esa sustancia tigroide o sustancia gris es donde se almacenan, se materializan aquellas situaciones de nuestras conquistas o de nuestras deficiencias, también conocidas como los corpúsculos de Nil en los cuerpos de las neuronas. Volvemos al doctor Nubor Fakuri. ¿Qué nos dice el doctor en su libro Más allá de las neuronas? El espíritu y su energía recorren las células cerebrales, codificando las sustancias químicas que atienden sus imposiciones, fijando en el cerebro sus deseos. Eso queda allí como un cliché del espíritu en las neuronas cerebrales, la mente y las neuronas. Seguimos. Mediunidad y bioquímica, modificaciones de la fisiología cerebral durante las fases del... Tenemos los diferentes trances, imágenes del trance, de la psicografía, de la asistencia espiritual medicinal en cirugía. También tenemos otra contribución que nos hace el doctor Sergio Felipe de Oliveira, y él nos habla ya directamente de la glándula pineal, donde nos dice que podemos inferir, o sea, concluir que la glándula pineal humana presenta una estructura y función apropiada para captar ondas de espectro electromagnético y transformarlas en neuroquímica. Resulta que los científicos terrenales, materialistas, no le encuentran función a la glándula pineal, hablan de ella como si fuera una tapa, la encuentran calcificada, no se dan cuenta que esas calcificaciones de hidroxiapatita son el elemento necesario para que allí se refleje el pensamiento de la entidad comunicante a través de las neuronas del medium, que va a ser con la glándula pineal el reflejo del mensaje que él nos quiere dar.
Seguimos. Aquí tenemos una glándula pineal fotografiada, humana, extraída, pues lógico, de un cadáver. Aquí tenemos otro corte, puedes ir pasando la ubicación central de la glándula. Aquí tenemos un corte de la glándula y vemos las calcificaciones de hidroxiapatita. Aquí otro corte con una amplitud microscópica súper. Pasa que vamos a mostrar otra. Miren ustedes. Miren estos cortes que nos muestran las estructuras, membranas, núcleos de un órgano que ha tenido actividad. Pero en este podemos observar incluso la irrigación sanguínea que ha tenido y que tiene la glándula pineal, aunque parezca que fuese una piedrecita. Es un órgano activo y qué actividad noble. Qué cantidad nos dice el doctor Jorge Andrea, qué cantidad de energía almacena esta glándula que René Descartes la llamó la huésped misteriosa del espíritu, la sede del alma. Seguimos, son más cortas de la glándula. Aquí tenemos su función de transmitir pensamientos a través de sus cristales de oxiapatita y cómo ella, seguimos Víctor, cómo ella se va a presentar cada vez con mayor dificultad para ser interpretada por la ciencia terrenal, pero que definitivamente en la ciencia espírita, la glándula pineal es el órgano de captación, transmite, aquí está la flechita lo dice, al tálamo archivos, informaciones captadas magnéticamente que son transmitidas al sistema límbico, a la corteza cerebral, al área cortical, o sea, la corteza cerebral, donde se encuentran los centros de la escritura y el habla, a la área cortical frontal, y de allí se transmiten las reacciones emocionales mediúmnicas, la psicografía y la psicofonía, la intuición y la construcción de ideas. Porque la mediunidad es una actividad senso-perceptiva. Y nosotros vamos a mirar rápido estas láminas, sistema límbico, reacciones, emociones mediúnicas a este nivel. En el centro tenemos nuestra pineal, las flechas que indican el reparto que se hace en el trance de las diferentes imágenes que recibe de las entidades comunicantes. Aquí lo que habíamos dicho, el área motora del lenguaje, psicografía, psicofonía, en esta zona. La intuición en los lóbulos frontales, que son los lóbulos que se desarrollan de último. Nosotros podemos tener la gran diferencia en el ángulo nasogeniano que comienza en la base de la nariz y se va haciendo cada vez más vertical en la medida que de mamíferos superiores pasamos al reino hominal. Nosotros podemos observar en los mamíferos superiores cómo son de chatas las frentes porque estos lóbulos no se han desarrollado. Se desarrolla con el pensamiento, la intuición y en los grandes genios. Las redes neuronales de la mediunidad están allí, pasa Víctor, está la pineal, están los cerebros, los cerebelos, la glándula pineal, en donde encontramos que detrás de cada situación, de cada experiencia, de cada aprendizaje de nuestra vida, hay una red neuronal. No se sabe exactamente cómo es la fisiología exacta de ese proceso, pero cada vez que aprendemos algo nuevo, esas conexiones neuronales se atan, se modifican, se refuerzan, se fortalecen, producen sustancias. Es decir, nuestro pensamiento activa todo nuestro sistema neuronal. Todas las cosas que hacemos en nuestra vida, los hábitos, los movimientos, los ejercicios de memoria, el lenguaje, el hablar, el usar idiomas ajenos a los nuestros,
Son conocimientos de toda índole, están guardados y grabados en esas grandes redes neuronales. Allí las encuentra la mente desencarnada que va a dar su mensaje y encuentra esos archivos en nosotros, los cuales son activados y expresados por el medium, que muchas veces no sabemos cómo el medium puede decir esto si él en la actualidad no maneja este idioma. Pero resulta que en vidas anteriores lo manejó y ahí está guardado. Y nosotros también recordemos la memoria entorrenal, donde se guardan aquellas experiencias musicales y muchísimas otras, porque lo vimos en el estudio del ESM, esa memoria entorrenal es también otro grande archivo de la red neuronal. Estas tienen la capacidad de mantenerse en el tiempo y no se destruyen a no ser por un accidente físico, digamos un disparo en la cabeza, la destrucción misma del sistema nervioso. Y si no se ejercitan, si no se trabaja en el conocimiento, en el estudio, en la música, en la lectura, ellas se debilitan, pero no desaparecen del todo. Encontramos que se han hecho muchos exámenes tomográficos funcionales del cerebro de pacientes en trance de incorporación, que no está bien dicha esa palabra, ni posesión de incorporación, pero es el trance mediúnico de psicofonía o psicografía, y eso describe un reporte en su conclusión, donde esta conclusión nos lleva a entender que hay un aumento en el metabolismo de este sistema de las redes neuronales. Encontramos que el doctor Melvin Morse, en esta revista de los 150 años del espiritismo, nos habla que el lóbulo temporal derecho está asociado con estados meditativos, experiencias cercanas a la muerte, experiencias religiosas, experiencias mediúnicas, experiencias de desdoblamiento y de estados trascendentes de la conciencia. Y estamos diciendo de todos los aportes que nosotros tenemos, los recursos de los espíritus nobles, de los espíritus investigadores, de aquellos que no son espíritas, pero que son serios en su trabajo y nos están diciendo a nosotros que la mediunidad, confirmando lo que dice el maestro Kardec, es orgánica y como tal tiene una fisiología que tiene que ver con la salud mental y emocional, física y espiritual del mundo. En Evolución en dos mundos, nos dice André Luis, a través de la pluma de Chico Javier, que el cuerpo espiritual o periespíritu comanda todas las actividades neurológicas del cuerpo físico. Esto quiere decir que ese modelo organizador biológico, bajo la directriz del espíritu, comanda todas las actividades de nuestro sistema nervioso central, el físico, el sistema nervioso central y periférico, comandado en el periespíritu por el mismo ser causal, como nos dice Juana de Ángeles. Creo que hemos terminado. Aquí traje esto pues porque en los fundamentos de nuestra doctrina, la comunicabilidad de los espíritus es uno de ellos. Ejercitar la mediunidad es una de nuestras, digamos, actividades, de nuestras funciones. Centros espíritas con mediunidad deben ser el complemento de toda esta teoría, y más adelante pues podremos ampliar si queremos. Muchísimas gracias por la atención. Sí, me alcanzó el tiempo, bendito sea Dios, y gracias a ustedes por la paciencia.